que no son las palabras las que comunican, es el espíritu el que comunica. Y por esto tenemos que tener mucho cuidado de querer empobrecer. Génesis es una riqueza. El pecado está presentado de una manera de fábula. ¿La fábula qué es? La fábula es una narración en la cual los animales adquieren atributos que tienen los seres humanos. Por eso vemos nosotros como el bello relato del pecado original es un poema. El árbol de la ciencia del mal y del bien, donde es la pretensión del hombre de creer, saber él decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. O sea, allá hay una especie como de alegoría, esa es la palabra, alegoría, en donde cada elemento tiene un contacto con la realidad. Eso se llama la alegoría. Las parábolas son alegorías, en donde está la semilla, la palabra de Dios. El terreno este es el terreno aquel. Es una alegoría, donde cada elemento descrito en la narración ficticia tiene conexión con la realidad. Y así también ocurre en el relato del pecado original. Una fábula preciosa, una fábula hermosa. ¿Y por qué no lo dijo? ¿Cómo se expresa el pecado original? En lenguaje, ¿qué científico me puede ayudar aquí a expresar cómo fue eso del pecado original? Dígamelo en poesía, que es la única manera que yo podré hacer realidad mi lucha con el pecado y poder vencerlo, en lugar de tratar de no entenderlo, negarlo y seguir en el mismo. Es muy importante entender que Jesús no vino a traer prosa, vino sobre todo a traer la poesía de la vida nueva. Es una manera nueva de vivir que le da sentido a todo y que no tenemos que escandalizarnos por eso. También la Babel. ¿Por qué los hombres no se entienden? Porque querían llegar al cielo, quisieron construir y Dios no permitió eso y los confundió en las lenguas. Una manera muy poética de expresar, de tratar de explicar por qué los hombres hablan tantas lenguas diferentes y por qué no se entienden. Esto es el libro de los orígenes. Todo esto va a estar aquí, todo expresado, el diluvio, etcétera, etcétera. Va a haber toda una explicación, todo presentado en fábulas, en mitos, y que no por eso uno puede necesariamente rechazarlo. Por lo contrario. Entonces, un cuento, una parábola, una novela. La novela, uno tiende a decir, esto es novela. La novela a veces habla mucho más claramente de la realidad. De hecho, los grandes novelistas son grandes investigadores, que cuando exponen una novela, si es buena, tiene que desentrañar la realidad. Y cuando uno lee una novela, a uno le han desentrañado una situación de la vida real. Todo presentado en el correcto género literario para entenderlo. Un racionalista del siglo XXI se pierde esta riqueza. No puede entender esto. No puede entender la filosofía del siglo XX y XXI. Es una filosofía que se reduce a la filosofía social, política, de lo inmediato. Habermas y todos estos políticos que lo que están es discutiendo qué es lo inmediato. Cosas que dentro de 10 años ya no se discutirá, será obsoleto. Cosas perecederas. La filosofía de los filósofos no quieren, les da miedo a los racionalistas a entrar en sí mismos. O cuando usan la simbólica, la usan de una manera comercial. Como por ejemplo en la famosa novela del Código da Vinci, que irrespetando los cánones de una novela, utiliza la simbólica para vender 30 millones de libros y nada más. Del botín, se hizo de un botín y se fue con una incapacidad de que ella pudiese hablarnos a nosotros. Después de esto viene Génesis 12:25, el ciclo de Abraham. Aquí Dios va a llamar a Abraham, 12:1, sal de tu tierra. Abraham estaba en Ur de Caldea. Y Dios le dice, sal de tu tierra y ve a una tierra que yo te mostraré. Abraham es el primero que tiene que saltar, desarraigarse. ¿A dónde? No sé. Yo siempre digo que ese es un modelo de fe. Usted va y no sabe para dónde va. ¿Para dónde va? No sé, pero es para allá. Pero vaya, que Dios le dirá. Yo quiero imaginarme a una persona tratando de entrar en migración en los Estados Unidos y que le diga, motivo del viaje, me envió Dios. Y la dirección, no sé, Dios me dirá.
¿Y a dónde va? No, ni siquiera sé, a lo mejor sigo de largo, a lo mejor es en Canadá, no sé. O sea, va a tener problemas el que quiera dirigirse de esta manera y no tiene fe, como la tiene Abraham, que ahora todo este ciclo va a haber momentos hermosos, como por ejemplo el sacrificio de Isaac, capítulo 22. Va a haber algunos pasajes que van a ser poemas auténticos de la fe. Dios bendice. Mucha gente dice, ay, pero es que en el Antiguo Testamento aparece un Dios muy sanguinario. ¿No lo han oído a veces? Yo les digo, ¿saben una cosa? En el Antiguo Testamento aparecen autores muy sanguinarios. Son los autores. Dime cómo escribes y te diré cómo está tu corazón. No es el Dios que dice lento a la cólera y rico en piedad. No es ese Dios del Éxodo que está diciendo que es el Dios rico en misericordia, del cual inspira esa hermosa encíclica a Juan Pablo II, Vive sin misericordia. No es ese el Dios que habla de amores a su pueblo en el cantar de los cantares. No es ese el Dios sanguinario. Los sanguinarios somos nosotros cuando dibujamos a un Dios guerrero, a un Dios que pelea, como la pelea que llevamos dentro y como en la pelea que muchas veces nos encontramos. Y le achacamos a Dios el pleito y la sangre que somos nosotros los que la ocasionamos. Así que hay que tener mucho cuidado de llamarle al Antiguo Testamento sanguinario, Dios sanguinario, porque Dios jamás en la vida va a ser el sanguinario, sino el modo en cómo los hombres hablan de Él. Por eso, este modo que va a hablar con Abraham va a ser un modo legendario, hermoso, lleno de vivacidad en todo el relato. Versículos 26 y 36 va a ser Isaac. Toda esta parte, aquí estamos hablando del siglo XVII. Siglo XVII antes de Cristo. Esto es lo que se estima de cuando Abraham, ahí comenzó la cosa. Y de aquí comenzó la serie de lo que se llamarían los patriarcas. En Génesis, el libro de Génesis, Bereshit en hebreo, Bereshit significa en los inicios. Porque en hebreo, se llama el libro según la primera palabra con la que se escribe. Bereshit bara Elohim be'et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit, principio. Como el Éxodo va a ser Shemot, que es nombres. Nombres de los que salieron de Israel. Shemot, nombres. Y así cada uno de los libros se llama conforme a cómo comienza. Como lo hacen los papas también hoy día. Los documentos del Papa hoy día, la primera frase es la frase con la que se le bautiza a un documento, a una carta apostólica, con la primera frase con la que comienza. Entonces, por esto, vamos a ver cómo después de Isaac vendrá Jacob. Jacob va a ser hermoso con sus 12, pero más que eso, aquí va a haber lo que se llamará 37-50, la historia de José, del 37 al 50. Toda esa historia, esa trama, que trata de explicar cómo fue que acabamos en Egipto. Porque la pregunta es, ven acá, pero ¿y cómo fue que acabamos aquí esclavos en Egipto? La historia real para mí fue, pasaron hambre y fueron a Egipto y compraron, se quedaron por allá y acabaron presos. Pero usted sabe muy bien que usted nunca cuenta la historia como es. Usted mismo, dígalo. Que cuando usted discute con uno y sale de la discusión y usted no está muy seguro, pero cuando va a contarla y le dije lo que yo creía, y además venía de que decirme, y yo le dije que uno asegura, uno se va a dibujar como vencedor, nunca se va a pasar vergüenza, por favor. Y la narración con la que comienza es con los hijos que venden a José y lo mandan para Egipto, y José allá, el hombre sabio que interpreta sueños, y entonces los demás fueron para allá. ¿Saben toda la historia? La historia acabó que José, el segundo de Egipto, manda a traer a Jacob y a todos sus hijos a disfrutar de la bonanza de Egipto. De repente, esclavos. Hay un cambio. Pero el Génesis aquí acaba, Génesis 1, del 1 al 50, será la primera parte de toda esta línea. Esta línea que va a acabar aquí con todo el pueblo bajando a Egipto, y va a pasar allí un cautiverio
de cerca de 430 años. Ese va a ser el libro de Génesis. Después de esto, 400 y pico de años después, hacia el 1250 antes de Cristo, va a comenzar el libro del Éxodo. El Éxodo va a ser una llamada de Dios que va a llamar al pueblo a salir de esa esclavitud. La conocen bien, pero aquí estamos hablando de que va a comenzar uno de los grandes libros, va a comenzar aquí a narrarse. Voy a ponerlo mejor, porque vamos a poner los demás también. Éxodo. Éxodo significa en español, éxodo, ex-odos. Odos es camino, odómetro es el medidor de un camino. Ex, fuera, un camino hacia afuera, la salida. Entonces, el éxodo significa en griego la salida de Egipto. Entonces, este libro va a narrar todo lo que va a ser la salida, que no sabemos si fue tan gloriosa o no, si las plagas, vamos a dejar eso así. Pero lo cierto fue que definitivamente, de una manera u otra, un pueblecito pequeñito no se puede liberar de la gran potencia. Qué sé yo, me imagino que ahora de repente que Granada, la isla de Granada se ponga a pelear con Estados Unidos y le gane, dice, ahí pasó algo, eso no puede ser. Y así también con un pueblecito como el pueblo israelita que de repente ahora es liberado, sale, le dejan la libertad, algo pasó definitivamente, y eso va a ser el libro del Éxodo. El libro del Éxodo va a ser la narración desde 1250 hasta los 40 años, 1210 antes de Cristo, la llegada a la tierra prometida. Todo este periodo va a ser el periodo que va a narrar el libro del Éxodo. 40 años por el desierto, las plagas, las obras de Dios. Y aquí vamos a ver nosotros en esta palabra una belleza, porque vamos viendo nosotros que primero que nada no hay la manera de escribir. ¿Dónde van a escribir todo esto? En el desierto. Las pieles, van a sacar las pieles para escribir en medio del desierto. No va a ser así, va a ser al final, allá se va a escribir todo. Todo se va a guardar en la memoria histórica. Ustedes saben que cuando ustedes hablan con un campesino que a lo mejor no sabe leer, le cuenta con lujo de detalles la historia entera y la recuerda completa. Yo una vez di un curso bíblico en Capotillo, en donde la mitad de la gente no sabía leer. Y me impresionaba porque llegaban sin libro y estaban allí, y en un momento determinado me venía uno de los que no sabía leer. Padre, usted dijo tiempo atrás tal cosa. Esto tiene que ver con esto. Me quedaba impresionado, porque los que tienen anotaciones tienen que salir a buscarlas. Los que no memorizan nada porque no se esfuerzan porque saben que está escrito ahí. Pero los que saben que si no lo recuerdan, se olvida y se fue, tienen que recordarlo. Y el campesino, el que no sabe leer, el que no tiene letras, recuerda todo. Y todo usa para ello leyendas, la ciguapa, etcétera, etcétera. Tiene que haber de una manera u otra que retenga una enseñanza, una realidad que sea capaz de enseñarla. Por eso el libro del Éxodo va a ser un recuerdo vivo de un caminar por el desierto. Pero va a haber más libros también. Luego va a venir otro libro que va a ser el libro del Levítico. ¿De qué historia narra el Levítico? El Levítico narra la misma historia. El Levítico va a ser la misma narración, pero va a ser narrada en clave litúrgica. Acuérdense, Leví. Leví significa la tribu de Leví, la tribu de los que van a ser sacerdotes. Por lo tanto, los que se ocupan del rito, los que se ocupan de todas esas realidades. Por lo tanto, aquí el Éxodo va a tratar sobre la salida. Es el evento de Egipto hacia la tierra prometida en clave salida. Y ahora aquí el Levítico va a ser el Éxodo, la salida desde Egipto hasta la tierra prometida en clave de liturgia, la organización litúrgica, todo el organizar. Cuando usted lea eso, va a encontrar muchas repeticiones de lo que ya está en el Éxodo. Pero aquí lo va a encontrar ahora estudiando todo lo que es los sacrificios, los holocaustos, los ritos de ordenación, cómo se realizan, las reglas relativas a la pureza, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, las reglas que tienen que ver con todo lo que va a ser
la verdadera y correcta celebración y también las fiestas. Todo esto va a formar parte de lo que es el libro del Levítico. El mismo camino, pero en clave de vamos organizando cómo hacemos las fiestas, cómo hacemos los sacrificios, cuántos sacrificios hay, cómo se organiza el culto a Yahvé, al Dios vivo. ¿Sabías que? El libro de los Salmos es el más amplio de la Biblia y el Salmo 119 su capítulo más extenso. Ya regresamos.